Buenas tardes, Namo Po. Hoy continúo la explicación del Sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Ya expliqué el primer despertar y el segundo, tercero, cuarto, saber de despertar, el quinto despertar y el sexto saber de despertar, y hoy continúo con el séptimo despertar. El sutra dice: excederse en los 5 deseos conlleva infortunios. Aún siendo laico, no se contamina con los placeres mundanos. Piense frecuentemente en los 3 mantos del monje, su cuenco y sus objetos permitidos por el Dharma. Genere la aspiración de la renuncia, siguiendo el camino en su forma inmaculada. Practique la vida de pureza, brahmacharya, con excelencia, siendo compasivo con todos. Esto es el séptimo despertar. Ahora, ¿cuál es la diferencia del séptimo y de los otros 6? Eso es alguna estructura en ese sutra. Primero, hasta el sexto, está dirigido a bodhisattva monjes o monjas. Pero el Buda sabía que si un budista está leyendo eso y digo, sí, eso es para los monjes, para las monjas, para los bodhisattvas. Y no. Si uno elige ese camino, no hay escape. Ahí dice, aún siendo laico, estar consciente de la práctica hacia la liberación, la purificación. Entonces, ahí dice, excederse en los 5 deseos conlleva infortunios. Ya hemos hablado bastante desde el primero al sexto, que los 5 deseos, ¿qué nos traen? Más felicidad, más sufrimiento. Sin duda, los 5 deseos hay que manejar en el camino medio. ¿Necesitamos comer o no? Sí, hay que comer. ¿Pero cómo comer? Justito. No demasiado y no insuficiente. ¿Cómo dormir? Justito. No demasiado, no insuficiente. Si un practicante espiritual, y no importa de qué religión, pero por lo menos en el método explicado por el Buda, si un practicante ni puede controlar y ser consciente de su comer y dormir, todavía no se llama un practicante. Porque todavía funciona más animal que como un practicante. En todas las religiones hay esa necesidad de alcanzar algo más allá, trascendente. Pero el Buda nunca habla de purificación sin método. Él siempre dio métodos. Eso es la gran diferencia del budismo. Te da métodos, tal vez parece difícil, pero por lo menos te da herramientas. El Buda nunca dice, dediques a la vida religiosa, punto final, y no te da ninguna herramienta. No, te dice, en muchos sutras, hay que comer justito, hay que caminar después de comer, hay que dormir, y cuándo dormir, cómo dormir, así.
teniendo métodos, uno puede manejar bien la comida y también el sueño. Porque si uno deja comida y sueño descontrolado, ¿qué aumenta? La codicia. La codicia aumenta y ¿qué pasa? Los deseos, los sentidos empiezan a hacer daño hacia afuera, porque necesita descargar la energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando descargamos energía, lo hacemos en una forma que beneficia a los otros, o trae daño, o dañamos. Entonces, si alguien dice, yo quiero controlar mis deseos, especialmente mi deseo biológico, físico, es como tener moderación. Entonces, ¿qué hay que trabajar con? Comer y dormir. No se puede saltar esos dos. Porque uno es combustible para el cuerpo y el otro es combustible para el cuerpo y mente, como para descansar y todo. Entonces, si uno no trabaja con esto, ni hablar de las emociones, de otras cosas. Cuando uno maneja bien comida y sueño, dormir, ¿y qué pasa con el resto? Los otros deseos empiezan a bajar. Y tal como hablé ya anteriormente, uno baja deseos y tiene que incrementar ¿qué? Contentamiento, satisfacción, estar agradecido por lo que uno tiene, bajar, aumentar, y va a llegar a un punto que llamamos punto medio, punto de moderación, punto justito, y ahí con la diligencia uno empuja eso hacia adelante. Entonces ahí empieza el camino de purificación. Si uno autojustifica su codicia, no va a estar practicando. Siempre va a estar culpando a los otros por molestarnos. Y uno no va a tener fuerza interna. Además, si uno no maneja codicia, ¿qué sucede con la ira? Sube. ¿Por qué? Porque lo más que deseas, otros también desean, y entonces si no consigues lo que quieres, ¿te pones contento? No. Rabia. Odio. Resentimiento, celos, envidia, la envidia. Oh. ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces, excederse en los 5 deseos, en vez de manejar en el punto medio, en el camino medio, no puede practicar. Porque sabemos que los deseos son insaciables. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien, especialmente principiante, que no entiende cómo la mente funciona? O cualquier persona que pone en un website y quieren enseñar a todos, pero no hablan del control, restricción, manejo de los deseos. ¿Qué es una práctica sin manejar eso? Explíquenme cómo funciona. Si nosotros decimos que estamos buscando la espiritualidad, pero solo estamos conectando con la indulgencia, querer más, querer abundancia, querer más emoción y más de todo, en vez de manejar en el punto medio, en la moderación, ¿cómo empieza uno a purificarse? ¿Qué es la purificación? Son palabras sin sentido. No se puede realizar purificación sin manejar algo. ¿Por qué nosotros sufrimos?
¿Por qué? Porque la codicia y la ira es descontrolada. La nuestra. Es como la mente hace otras cosas y nosotros como subtítulos o títulos decimos, quiero ser mejor, quiero purificarme, quiero hacer, pero no tenemos ninguna práctica y solo hablamos. Y eso pasa mucho en Facebook. Comparte, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Hacer qué? Díganme. Ustedes están aquí y ya te dije, fueron al baño y ya no pueden salir del cuarto. Entonces, ¿qué tengo que decirles? Hay que poner en práctica las cosas. El proceso de purificación al principio es un sufrimiento. Parece más sufrimiento que el sufrimiento anterior. Parece. Pero no es. Porque es como sacarle la adicción. No hay ningún adicto que te va a decir, me siento mejor al no fumar, a no tomar droga, a no tomar medicina, los que están adictos a medicina. Ninguno te va a decir, es un sufrimiento. En inglés hay una palabra que es cold turkey. Cuando uno está adicto a algo y decide ya no más, lo saca. ¿Cómo se llama eso? Abstinencia. Abstinencia. Bueno, eso no es tan figurativo como en inglés. Cold turkey. Cold turkey, pavo frío. Significa pavo frío. Uno empieza así a temblar. Bueno, más o menos pasa eso, ¿eh? Cuando uno empieza a manejar deseos y de reducirlo y comer justito y no más, la mente juega. La mente dice, no, un pedacito más está bien, un vasito más está bien. La mente hace eso. Y después un vasito, un pedacito, y después ¿qué? 2 pedacitos, porque 2 viene después de 1. Insaciable. Y ahí dice, este despertar es para decir a los practicantes laicos, no, esto no es una canción para los monjes, es para que todos practiquemos. Ahí dices, aún siendo laico, no se contamina con los placeres mundanos. La clave es contaminar. No te estoy diciendo, el maestro dijo hoy, no se puede tocar ni tener... No podemos. Somos, este cuerpo es en la esfera del deseo. Tiene que manejar con combustibles. Entonces, pero no, ¿qué significa contaminar? Cuando alguien dice, hoy día es muy común, arroz integral es bueno para ti. Entonces, los necios que no entienden, solo come arroz integral. Mucho arroz integral. Y después el médico le dice, ¿y por qué tu azúcar, su glucosa, está tan alto? Ustedes saben que hay personas que no pueden digerir arroz integral, ¿no? Fósforo es bueno. ¿Y cuál es mejor origen de fósforo? Fuente de fósforo. Banana. Dicen. O potasio. Potasio es banana. Potasio es banana. Bueno, y ahí yo no estoy inventando eso. Hay personas que ven en Facebook, en YouTube, banana es bueno, entonces ¿qué pasa con la dieta? Todo banana. Yo recuerdo, te voy a hacer un chiste. Yo recuerdo una persona que vive, supuestamente cree que se come muy sana, y cuando le dije, zanahoria es muy bueno para ti, entonces su dieta es solo zanahoria. Zanahoria, sopa de zanahoria, zanahoria frita, zanahoria esto, zanahoria es eso.
después de unos meses veía a esa persona y es toda la cara es amarilla. Y me impactó, es como, esa persona era muy blanca. ¿Por qué es tan amarilla? Está mal de hígado. ¿Qué te pasa? No. Esto es la salud que proviene de la zanahoria. Su pigmentación es de zanahoria. Cuando escuchan a alguien decir, solo esto es saludable para ti, ya se equivocó. Porque lo que conviene a él o a ella, no tal vez conviene a ti. Lo que conviene a ellos un poquito, tal vez te conviene más. Lo que te conviene un poquito, tal vez más para él o los otros. Cada uno tiene sus causas y condiciones. El budismo siempre hablamos del camino medio, ¿de acuerdo con qué? Surgimiento condicionado, causas y condiciones. Si uno está en una dieta, está comiendo en una forma y se siente bien, fuerza, con muchas ganas, entonces tiene energía, entonces está haciendo algo bien. Pero si empieza a sentir ansioso, ¿qué puedo hacer más? Ya terminé las cosas, ¿qué puedo hacer? Está meditando, mientras meditando, ¿qué voy a hacer después de la meditación? Voy a correr más, voy a hacer esto. Es como la mente no puede ni parar, entonces tiene que examinarse su combustible. Demasiado azúcar, demasiado esto, demasiado café, cualquier cosa. O té, a veces, depende. Entonces, placeres mundanos, hay que manejar. No hay otro, no queda otro. ¿Cuántas veces me han preguntado, maestro, pero ¿será que hay una práctica que se puede estar con la indulgencia de todas las cosas y llegar a la iluminación? No. Si no estás dispuesto a dejar cosas que te traen sufrimiento, entonces estás decidiendo a sufrir, nada más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí. Eso para una mente argentina o sudamericano es... ¿Okay? Pero te estoy dando un dosis fuerte hoy. Y el sutra continúa. Piense frecuentemente en los 3 mantos del monje. ¿Qué 3 mantos? Esto es tenemos 3 mantos. 5, 7 y 9. Se refiere a cuántas telas. Este dice 5 telas y hay uno, este dice 7 telas, hay uno de 5 telas y otro de 9 telas. Son 3 mantos del monje. Significa, piense frecuente en la práctica monástica de reducir deseo, aumentar contentamiento. Eso. Su cuenco del monje. ¿Por qué tenemos cuenco? Para mendigar la comida. El intercambio, la vivencia de un monje depende de quiénes. Los laicos. Los laicos nos dan comida y nosotros damos ¿qué? Enseñanzas. Y nosotros mostramos ¿qué? La práctica en vivo. Si nosotros solo recibimos y no damos enseñanzas o no vivimos las enseñanzas, estamos en la falta. Pero si solo damos y no recibimos suficiente sostenencia, no podemos continuar. Es simbiosis. El Buda nunca dejó a los monjes ser comerciantes. No.
Porque sé qué significa ser comerciante. O apartar de la multitud. Uno está dependiendo de uno mismo solo. Yo como mi propia verdura, yo como mis propias cosas, yo no necesito a nadie. No. El Buda dice, los monjes tienen que enseñar. Tienen que tener esa relación. Pero hay que practicar para poder enseñar. Eso es el medio de vida señalado por el Buda para los monjes. Y por eso tenemos cuenco. Es que significa que nosotros recibimos cosas para sostener nuestra vida. Y sus objetos permitidos por el Dharma. ¿Qué objetos estamos hablando? En tiempo de Buda, 2500 años antes, se refiere a razor, para afeitar, cuchillo, afeitadora. Pero en esa Okay. época, navaja. Como la Navaja. navaja. Okay. Agujas para coser la ropa. Un filtro. Filtrar agua. ¿Por qué filtrar agua? Porque agua del río, en esa época hay seres, insectos. Filtrarlo en el cuenco, y entonces uno toma agua sin seres. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque en monjes que desarrollan poderes supernaturales, con los ojos divinos pueden ver a bacteria. Y hay unos que después, en el tiempo de Buda, está todo escrito en Vinaya, que después de filtrar esto, todavía ven muchos seres, digamos, moviendo. Entonces le dijeron al Buda, no puedo comer, no puedo tomar eso. El Buda, no, estamos en el plano mundano. Para sobrevivir tienes que beber. Entonces prohibió a los monjes usar poder supernatural, ojo divino, de ver microscópicamente. No nos deja. Solo el criterio es filtrar y ya puede beber. Pero imagina ese acto de filtrar el agua para no dañar a seres. Es una acción de compasión. Acción compasiva. Y bueno, esos son objetos permisibles o permitidos por el Dharma. Y ahí continúa. Genere la aspiración de la renuncia. ¿Qué es la renuncia? Renunciar los placeres mundanos de poco a poco y gradualmente. Porque la espiritualidad, les digo, hay una transición desde impureza y hacia la pureza. Ese camino. Y en esa transición uno tiene que ir dejando ¿qué? Placeres mundanos. Este es el camino señalado por el Buda que lleva hacia la liberación. Ahora, mucha gente hoy trata de encontrar algo que permite no dejar las cosas y purificarse. ¿Posible o no? ¿Qué les parece? Yo he leído tantas teorías absurdas de unir las cosas, pero la verdad te dice ya del nivel de realización cuando alguien escribe así, no queriendo dejar placeres mundanos y querer ser espiritualmente elevado. No, les digo una cosa, lo que somos nosotros de carne y hueso, esto es tan transitorio. Si usted cree que esto es lo que quiere, ya, la práctica terminó ahí. Pero si cree en el poder de la mente,
de la posible purificación de tu conciencia, entonces hay que ir dejando cosas que te traen sufrimiento de un modo a otro. Hay mucho para citar y no voy a citarlo porque si cito y alguien dice, oh, me gusta esto, oh, la práctica de no. Ir dejando lo que te gusta menos. ¿Ah? Ok, eso es el criterio. ¿Ah? Tiene que tener una lista de todos los placeres mundanos míos. Mi lista. Ok, escuchar música, bailar, uno por uno y allí. Gusta mucho, gusta menos. Pero empezar a trabajar con ¿cuál? Menos. Porque si empiezas aquí, nunca vas a terminar la lista. Porque siempre vas a estar aquí. Porque te cuesta tanto. Ahora, en el sentido, contexto argentino, dejen la parte emocional para más después. Porque la necesidad de cariño en esta cultura es asfixiante para mí. El monje viene con un escudo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. ¿Por qué? Porque todos están buscando con los ojos, con las manos, con el cuerpo, con la energía constante. ¿No están cansados de eso? ¿Sí o no? Sí. No, le gusta. Porque recuérdase, yo no estoy hablando del cariño, del amor benevolente, de la compasión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese amor pegajoso. Te amo. No puedo vivir sin ti. Y le quiere matar al otro. O la otra. Depende, ¿eh? No es solo cuestión de mujeres o hombres. ¿Eh? Pero si estás buscando algo así, entonces terminan ambas personas con la mano en el cuello del otro. Te amo. ¿Y cuánto dura eso? ¿Cuántos meses y años y vidas tienes para hacer eso? Trae sufrimiento. Entonces hay que entenderlo tal como es. Siguiendo el camino en su forma inmaculada. Forma inmaculada, pura. ¿Qué significa? Reducir codicia y gradualmente, que no sea demasiado impactante para ustedes, dejen gradualmente, reduzcan su ira gradualmente, porque al sacarlo o tratar de no tener ira, tienen más ira, posiblemente. La forma inmaculada quiere decir la forma hacia la paz y felicidad que dura. Es una felicidad interna. Es una felicidad y paz que surge cuando no hay enemistad. Cuando no hay codicia. Eso es nirvana. La forma inmaculada es el potencial que podemos ser. Mira, aquí tenemos de toda edad. Vamos a... ¿Quién es el más joven aquí en la conferencia? ¿15? ¿14?
13. ¿Quién es menos? 12. 12. 11, 11, una vez, 2, 3, sol. 12. Ok. Ahora, ¿quién tiene más edad? 60. 50, 65. 70. Ok. ¿Tenemos a alguien 70? ¿Cuántos años tienes? 70. ¿Alguien más 70? Bueno. Tenemos uno de 12 y otra de 70. Okay. Cuando uno es 12, mi cuerpo, ay, mira el espejo, qué lindo, qué linda. Todos dicen, lindo, linda esto, juventud. ¿No es cierto eso? Sí. Señora, que de 70 pasó esa etapa, ¿no? Sí. Bueno, dígame, ¿cómo es? ¿Ahora cómo es? Ahora es distinto. La de 12, escúchale a ella. Lo que estás viviendo es transitorio. No crea que dura. Entenderlo. Porque si lo entiendes, vas a vivir mejor. ¿Entienden lo que estoy hablando? Esa obsesión con la juventud, de la cultura, de los humanos, nos produce sufrimiento o felicidad. Todos los productos, la mayoría de los productos en el mercado, ¿es para qué? Anti-age. La juventud. Anteriormente lo vendían, diseñaban para mujeres. Ahora también los hombres tienen que usarlos. Porque el juego se ha nivelado bastante. Las mujeres ahora también ganan buena plata. Entonces, el hombre a veces tiene que estar en competencia. Sí. Un producto o productos que dicen que frenan, que ponen más lento a ese proceso que no pueden parar. ¡Qué ignorancia! Y nosotros lo compramos. Oferta y demanda. La forma inmaculada de la práctica es entender tal como es. Ya no tenemos tiempo para estar jugando con esto. Para un practicante espiritual, ¿cuál es lo más precioso de esta vida? ¿Qué es? No es dinero, ya sabemos. Tampoco es el amor que te apoya, ¿ok? Tampoco son las relaciones. Tampoco es tu salud, porque es transitorio. ¿Qué? Lo más precioso de tu vida, según el Buda, tu tiempo. Tiempo. Porque el segundo pasa y ya no vuelve. El dinero lo puedes ahorrar. El coche lo puedes comprar. Ahí viene. El amor puedes conseguir. Ahí viene. O no conseguir. O perder. Pero el tiempo, una vez perdido, no vuelve. Es verdad. ¿Estoy hablando de algo muy difícil? No. Pero ¿cuántas veces ustedes piensan en esas cosas? No suficiente. Practique la vida de pureza, brahmacharya, con excelencia, siendo compasivo con todos. Vida de pureza, en el contexto de la vida espiritual, es ir dejando los deseos y la ira,
todo aspecto. Y una vida pura, pura como un monje es llevar una vida de luz. ¿Y sabe qué es una vida de luz? Una vida que no necesita tocar, que no necesita esas cosas biológicas humanas. Los seres celestiales, según el Buda, ven a los humanos y tienen miedo, porque primero, el olor nuestro es terrible. El sudor humano es terrible. Ya saben, ¿no? Y para eso tenemos deseo de desodorantes. Los seres celestiales no sudan, son cuerpos de luz. Y nosotros contentos con nuestra piel, con nuestra forma, apariencia, nuestros dientes que un día seguramente, sin falta, la de 12 años tiene dientes, ¿no? Muy lindas. ¿Cuánto tiempo te parece va a durar eso? Pregúntale a la señora atrás. ¿Ah? Luchamos con Gladys para que duren toda la vida. ¿Y cómo ha sido eso? La batalla está perdida. Ganar uno, perder dos. ¿Me entiende? No, estamos hablando de que nosotros creemos que esta existencia es lo que es y lo amamos, lo mimamos, pero es tan transitorio, impermanente. Y si uno entiende esto, ¿cómo uno hace? Primero, ¿maquillaje te hace bien a tu piel o mal? ¿Bien o mal? ¿Están seguros? Es una protección. Ok. Pues sí, puede ser protección para el sol, sí. Pero todo lo químico que va ahí, que te protege contra el sol, según medicina china, te daña los riñones, los otros órganos. Y cuando te daña los riñones y hígado, ¿afecta qué? Tu piel. Piel y hígado es así. Cuando uno tiene mal hígado, ¿qué pasa con piel? Más grueso y empieza a tener problemas de piel. Practique la vida de pureza, con excelencia. Eso no es una opción en la práctica espiritual. Es un requisito. Entonces, recuérdense, cuando escuchan personas que, no, la verdad no es tanto así. No, está bien. Pues se puede manejar así. Es como equilibrio de deseo, suficiente deseo, suficiente ira, no demasiado, y vas a estar bien. Eso será estar en el nivel del camino muy, pero muy bajo. Cuando uno ya decide, quiere seguir avanzando, por lo menos uno no tiene que autoengañarse. Recuérdense, lo que estoy haciendo ahora no es criticar o juzgar. ¿Entienden? Estoy diciendo, no se autoengañen. El camino hacia la liberación, el camino de la purificación, hay que ir dejando esas cosas impuras. No hay otro. Es así. Pero si uno no está a la altura, está bien. Pero uno por lo menos nos dice, no, ese maestro es raro. Nos dice algo que él hace y ¿por qué tenemos que hacerlo? No, el Buda dijo, un iluminado dijo. Y digamos que, ¿quién es el Buda? Yo no soy budista, yo no creo en el Buda, yo creo en el universo. ¿Usted no ha escuchado este tipo de...? No, yo creo en el universo. ¿Y qué es el universo? Dígame. Pruébalo. Comer sin
sin límite, dormir sin límite, ¿no te va a traer sufrimiento? Sí. Eso no es pasión. Eso son cosas que nos llevan más y más sufrimiento y es insaciable. Por eso en el séptimo despertar, el Buda dijo a los bodhisattvas, practicantes espirituales, laicos, vamos hacia la renuncia, la liberación. Hagan el trabajo gradualmente, pero no se autoengañen. Muy pesado esto. Ok, seguimos. Octavo, saber del despertar. El samsara es un fuego que produce inmensurables sufrimientos y aflicciones. Genere la actitud del gran vehículo, Mahayana, auxiliando universalmente a todos. Esté dispuesto a padecer en lugar de los seres sus infinitos sufrimientos, buscando para ellos la gran felicidad definitiva. El séptimo hablaba de uno, como laico bodhisattva hay que practicar, despertar, purificar. Y el octavo habla de aspiración a ayudar a los otros. Es decir, despertar a los otros. Y dice que el samsara es un fuego que produce inmensurables sufrimientos y aflicciones. Es decir, ese ciclo de nacimiento y muerte que nosotros, vida tras vida, estamos pasando, es fuego, quema. No es algo para decir, qué bueno, ya es aguantable. No, hay que entenderlo tal como es. Es como si yo digo, esto es blanco, esto es blanco, esto es blanco, y sigo diciendo que eso es blanco, pero ¿es blanco? No, es que sufrimiento, dukkha, imperfección, insatisfacción, es lo que es. Entenderlo tal como es, vas a poder manejarlo. Diciendo que algo es negro, que es blanco, ¿qué es eso? Locura. El samsara es un fuego. 5 agregados, siempre se está quemando. Porque si no estamos manejando la codicia, ira e ignorancia, es lo que hace. Genera sufrimiento. Continúa diciendo, genere la actitud del gran vehículo, auxiliando universalmente a todos. Es decir, la práctica no es que yo me despierto y como Neo sale de Matrix y deja a los otros dormidos, siendo batería. Para los que saben es lo que estoy hablando. No. Sale de Matrix y le manda señales, pensamientos a los otros para que se despierten. Pero como todos sabemos, ¿cuántas personas les parecen que quiere despertar? ¿Qué les parece? ¿Cuántas personas están interesados en el despertar? ¿Qué le parece en porcentaje mundialmente? Ok, vamos por 90% quieren despertarse. 80%. 50. 40. 30.
¿Sí? 10%. 10%. 20. 30. 30. Ah, bueno. Mi maestro ¿Qué dijo 1%. No. Es bravo, es bravo. Porque si dicen 30 o 20, de los 29% de esos 30, solo quieren escuchar sobre el despertar. Escuchar nada más, aprender, hacer la prueba, pero no practicarlo. Practicarlo implica ¿qué? Hacer el trabajo. Sacrificar. Hay que hacer sacrificios, creen. Ay, qué cosa. Si yo no escuché ese sutra, estaría bien dormido, estaría bien en mi sueño. Sueño dulce. Ahora es una pesadilla. Una pesadilla despierto. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí. Porque cuando implica que para una persona en la purificación, dejar deseo es un sacrificio o es una alegría. Alegría. Sacrificio. Yo no escuché. Mira, para uno realmente ya encontró el ritmo, ya rompió la inercia de la práctica. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? Ok, no poder formar una rutina de práctica es tener inercia, trancado. Y cada vez me manda por WhatsApp, maestro, ¿qué hago? No puedo hacerlo. Y yo digo, bueno, continúe, fuerza, te mando méritos. Eso es mi respuesta usual, ya que saben. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? Yo puedo dejar todo lo mío, pero no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que esos sacrificios dejar la codicia y la ira? Porque todavía lo estamos disfrutando, tomando sufrimiento pues, como si fuese felicidad. Hay que pensarlo, reflexionar. Y hay que aprender a reírse de uno mismo. Yo ya aprendí estos años, después de 24 años como monje, yo me río de mí constantemente. ¡Ay! La tontería, ¡ay! La estupidez. Yo nunca me río de ustedes, ¿ah? Les aseguro, cuando yo estoy contando algo y me hace reír mucho, es porque yo pensé en algo estúpido que hice. No de ustedes. Porque yo ya tengo bastante cosas para reírme de. Pero encontré la forma de aceptarlo, entenderlo, pero sigo trabajando. Pero si ustedes no ven esas cosas, tonterías de la codicia y ira, y lo tratan como algo, ¡guau! Eso me hace bien, lo disfruto. Bueno, ya. Autoengaño. Okay. Y ahí terminan los 8 despertares. Y ahí viene un resumen de todo. Esos son los 8 principios para los cuales Budas, Bodhisattvas y grandes seres se han despertado. Esos 8 principios. Todos los Budas, Bodhisattvas. Con diligencia, ellos practican el sendero, cultivan la compasión y sabiduría, navegan con el cuerpo de Dharma, Dharmakaya, y alcanzan la otra orilla del Nirvana. En el 8º despertar, saber de despertar, dice, buscando para ellos la gran felicidad definitiva. Esa es la última frase. ¿Cuál es la gran felicidad definitiva? Nirvana.
nirvana. Ahí en el resumen dice esos 8 principios. Esto es lo que hay que practicar para llegar al despertar. Ahora, esos 8 principios uno tiene que practicarlo con diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia no es, voy a practicar. Entonces uno vuelve a que ya tiene decidido, mi rutina va a ser así. Yo me despierto muy temprano a la mañana y Budan Sararam Gacchami, Budan Sararam Gacchami, Budan Sararam Gacchami. Y después Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y después meditar. Y después, pero ya va a dejar de comer, de dormir, de hacer cualquier cosa y solo practicar, practicar, practicar. No. Eso no es diligencia. Diligencia es, ok, esto es mi vida rutinaria, mi trabajo, las cosas que tengo que hacer, necesarias. Y busca tiempo, 10 minutos, 15 minutos, aquí, 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 y incorpora la práctica adentro. Todos los días. Hay que tener una rutina. No te queda otra. Es tu propia rutina de práctica. Pero hay que hacerlo. Y así practicando con diligencia, la fuerza empieza a salir. Y uno va a sentir un alivio de repente. Esto funciona. Esto me hace bien. Estoy en el camino. Pero si uno armó una rutina y no puede cumplirlo y dice, esto no funciona. No, todavía no rompió la inercia. Todavía no. Según los psicólogos, hoy, los estudios psicológicos que hicieron de los humanos, ¿cuántos días tiene que llevar un hábito para que sea una rutina? 21. 40 días. 40 días. El número 40. Entonces, les sugiero que armen una rutina y empiecen mañana. Llevarlo 40 días y para que sea una rutina constante. Con diligencia, ellos practican el sendero. Todos los budas, bodhisattvas y grandes seres cultivan la compasión y la sabiduría. Navegan con el cuerpo del Dharma. Según el Buda, todos nosotros tenemos potencial de llegar a iluminar. Es decir, tenemos un cuerpo recipiente de Dharma. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos llenado ese recipiente ahora? Muchas preocupaciones, ansiedad, todas las cosas negativas. ¿Y qué significa cuerpo de Dharma? Que este recipiente vas llenándolo con las enseñanzas, las prácticas, las energías positivas, cualidades positivas de la compasión y la sabiduría. Y ese es el cuerpo que una vez que lo llenamos, se llama cuerpo del Dharma. Y eso es lo que nos facilita ayudar a los otros y llegar a la otra orilla. El sutra sigue. Regresan al samsara para liberar a todos los seres. Orientándolos mediante esos 8 principios. Ahora, es muy importante entender esto. Cuando uno entra en nirvana, no es que uno regresa de nirvana. Es una actitud de no dejar a los seres. Pero la verdad, al llegar a nirvana, ya estás en el estado de nirvana.
no hay otra. Pero mientras que estás en el camino hacia Nirvana, la actitud no es solo despertar a uno mismo. ¿Entienden? Es simpatizar o compadecer y querer ayudar a los otros. Eso es parte de la actitud correcta de un practicante. Si nosotros practicamos para solo nuestra liberación y con ese objetivo nada más, la mente se endurece. Yo estoy en el camino. No quiero enseñar, no quiero responder preguntas, no quiero que me molesten. Yo quiero irme ya, alejarme de todo esto. Si uno tiene esa mente, es una mente muy dura, no maleable. Pero pensar que yo estoy en el camino, voy a ayudar a los otros en el camino, voy a empujar y tener compañeros en el camino, ¿ayuda o no? Sí. Y es una actitud muy importante, porque en la cultura, ciertas culturas que conozco, todos quieren ser caciques y nadie quiere ser indio. ¿Qué les parece de cuál cultura estamos hablando? Todos quieren ser el gurú, el maestro, el líder, el gran practicante, y no ven a los otros. Todos quieren autoproclamarse algo. ¿Cuántas veces la gente vienen a una sola meditación, una clase, o unas dos, o clase para principiantes? Bueno, ya puedo enseñar a los otros. Ahí, un website, un algo, y ya empiezan ahí a enseñar. Eso hay más aquí que en Brasil, ¿saben? No entiendo por qué, díganme ustedes. Pero no, la práctica es, uno está en el camino y uno quiere compartir con y ayudar a los compañeros. No es que uno está en la liberación y quiere dejar a todos así tirados. Ahí uno es como, va así con la visión del caballo. Mi práctica. Ok, bueno, ese cayó, bueno, calle. Sí, esto. Ah, yo soy el único, estoy ganando. Es como estar en competencia espiritual. Imagínense, ¿existe algo como competencia espiritual? Pero esto es lo que vemos, una competencia en vez de un equipo. Yo estoy seguro que ustedes no son así. Yo estoy hablando en términos general. Estoy hablando de otros, ¿no? Pero nosotros tenemos que reflexionar si tenemos esta cosa en nosotros mismos. Hacen que los seres despierten a la verdad de los sufrimientos de samsara y renuncien a los 5 deseos, dirigiendo la mente al noble sendero. Es decir, si uno practica esos 8 principios, tiene que dejar que los 5 deseos, ir dejando los 5 deseos, hablar a otros de dejar los 5 deseos, gradualmente, no juzgando a los otros. Es decirle, mira, hay que dejarlo para ser más feliz, vivir con poco. Y si uno tiene extra, uno tiene que ayudar a los otros que no tienen. Y los que no tienen que tener envidia de los otros que tienen más tampoco. Yo dije la vez pasada, no confundan, el Buda no es comunista, no es marxista tampoco.
No, el Buda le incentiva a los ricos a donar. Y el Buda le incentiva a los pobres a ser generosos para salir de la pobreza. Y el Buda le dice a todos a practicar la generosidad de acuerdo a sus disposiciones. Pero nunca el Buda le dijo a un rey, mira, este país tiene muchos pobres, entonces saque todo de los ricos, deje la casa y después dáselo a los pobres. ¿Eso cambia el problema o no? No. Sea riqueza y pobreza. ¿Es karma y consecuencia o no? Todo lo que nosotros vivimos es causa y consecuencia. Nosotros, cuando vemos una consecuencia negativa, tenemos que querer ayudar, no menospreciar o burlar. Y si nosotros estamos viviendo una consecuencia negativa, no podemos autoengañarnos y decir, yo estoy en este predicamento, es así porque ellos que tienen más no me dan. No, eso es un pensamiento no budista. Si los discípulos de Buda, monjes, monjas, laicos, laicas, todos, está hablando de todos los discípulos, recitaren esos 8 principios, reflexionando constantemente en ellos, cesarán infinitos males. Avanzarán a la Bodhi. Bodhi es la iluminación, el despertar, lo que significa, y rápidamente lograrán la correcta iluminación, liberándose definitivamente del samsara y permaneciendo en estado de júbilo. ¿Y el estado de júbilo cuál es? ¿Qué es? Nirvana. Este es el camino señalado por el Buda, hacia la liberación, hacia el despertar, hacia el nirvana. Y ese es el camino en que nosotros vamos despertándonos y ayudando a los otros a despertar. Y estos son los 8 despertares. Ahora le voy a dar un resumen corto de primero al 8. Primer despertar es para contrarrestar ¿qué? La ignorancia. La ignorancia, ¿cuáles son las ignorancias que tenemos? Permanencia, cuando es permanente. Cuando es dukkha, sentimos que hay una felicidad mundana que perdura. Cuando es no yo y creemos que existe un yo, algo concreto que no cambia. Y creemos que cuando es impureza y no es de belleza, creemos que existe tal cosa como una pureza y belleza que perdura. No, no es así. Entonces, en el primer despertar habla de los 4 visiones erróneas. ¿Cómo salir de eso? Eso es como una medicina para la ignorancia. En el segundo saber de despertar empieza a hablar de eliminación o reducción de ¿qué? La codicia. 2, 3 y 4 tiene que ver con reducir la codicia. Entonces, bajar deseo, aumentar contentamiento y practicar con diligencia. Y hasta el 1 al 4 está hablando de despertar a sí mismo. Y en el 5º y 6º habla de ¿qué? Despertar a los otros. Y contrarrestar ¿qué? La ira.
¿Cómo contrarrestar la ira? Ser generoso con el amigo tanto como el enemigo. Fácil, facilísimo. Ser, ¿cómo se dice? Ético, conducirse éticamente con el amigo tanto como el enemigo. Ser paciente. La paciencia es infinita para el amigo tanto para el enemigo. Entonces, quinto y sexto es despertar a los otros. Y esto está hablando de al nivel, de 1 a 6 está hablando al nivel monástico. Como requiere puntualmente un nivel de práctica. Pero no se preocupen porque el séptimo y octavo el Buda dice, aun siendo laicos, hey, también tienen que practicar en la misma manera. Y así es, 1 a 8. Esa es la estructura. Si ustedes practican, van a llegar al nirvana con certeza. No hay duda de eso. Ahora, ¿cómo practicamos? ¿Con una proyección de esta vida llegar a nirvana? Tampoco uno dice, va a ser millones y millones de vidas, esta me voy a disfrutar porque está bien ahora. Está bastante bien ahora. Le conozco al maestro, me transfiere méritos, está bien. No, porque no podemos perder, ¿qué? Tiempo. No hay que perder tiempo. Hay que aprovechar lo que tenemos y las informaciones que accedemos ahora. Si todo lo que hablé sobre los 8 despertares te resulta impactante, significa que en vidas pasadas todavía no has accedido a esa información. Y si bien una cosa o 2 cosas ya tienes incorporado, entonces has tenido conexión o has escuchado ese tipo de enseñanzas. Pero seguramente, o no puedo decir seguramente yo no soy liberado, entonces yo todavía no tengo todo esto bien hecho a su consumación. Pero si ustedes también están en la misma posición, entonces tenemos que poner las pilas a practicar. Ya no queda otra. Bueno, este sutra solo tiene 372 caracteres chinos, pero es un montón. Es un jugo concentrado. Y espero que ustedes reescuchen el video que va a estar en YouTube y ponerlo en práctica. Todo lo que vamos a ir hablando de aquí para adelante son métodos para completar, para llegar a poder manejar y cumplir con esos 8 despertares. Todas las enseñanzas del Buda tienen que ver con esto. Si hay algo que no tiene que ver con esto, ya no es enseñanza del Buda. Es algo que alguien dijo que Buda dijo. No. Nirvana. Es la liberación. Eso es el estado que estamos tratando de despertar. Bueno, gracias maestro. Gracias a ustedes. Namo. Y así termino ese sutra. No, o sea, sí, porque podemos editar después. Tengo otras cosas para compartir hoy. Entonces, este sutra, porque es una traducción borrador que hice en Brasil.
porque lo expliqué primero en portugués y ahora en español, pero yo creo que tenemos varias personas como Marga, Andrea, todos cerebros con palabras, el maestro, por supuesto, me pueden ayudar a refinar el lenguaje un poco. Y una vez que lo tenemos, este será un sutra que vamos a recitar. Porque me doy cuenta que sutra al corazón es un poco difícil para entender. Entonces tal vez este es un sutra para recitar, está muy bueno. que es muy concreto. Está muy bueno. Y recordar. Y recordar, sí. Y eso seguramente vamos a tener una versión final para compartir con ustedes. Ahora, ¿hay unas preguntas sobre ese sutra primero? ¿Se entendió? Ah, sí. Yo le iba a preguntar justamente sobre eso, maestro, cómo meterlo dentro de la práctica diaria, Sí. este sutra. No sé, le iba a preguntar si es conveniente realizar una lectura en un momento del día, Sí. o esperar a que... No, primero mi sugerencia para vida diaria, práctica vida diaria, arrancar el día al despertar, Buddhaṃ Saranam Gacchāmi. ¿Ok? Si puedes hacerlo enfrente de un altar, así bien quieto, mejor. Y por supuesto siempre la etiquette, el comportamiento es hacer 3 prosternaciones y uno se sienta y empieza la recitación. ¿Por qué arrancar con Buddhaṃ Saranam Gacchāmi? Nosotros, como monjes, nos enseñan al levantar, tocar, soy monje, primero. Y yo soy discípulo de Buda y he tomado refugio en Buda, Dharma y Sangha. Eso es la práctica. Dice, así arrancar el día. Entonces, Buddhaṃ Saranam Gacchāmi, esa recitación es buenísima. ¿Todos saben a dónde descargarlo o no? No. Si van al sitio, la verdad tenemos que poner en nuestro sitio aquí. No puedo llegar, tienen que ir al sitio en Brasil y llegar al sitio de Brasil. Vamos a ponerlo aquí en boliviano, ¿ok? Pero subirlo como audios de boliviano. Buddhaṃ Saranam Gacchāmi. Arrancar el día con eso. ¿Por qué es importante? Porque uno tiene que entender y poner en contexto y estar agradecido que uno finalmente encontró un camino que ya tiene 2500 años de práctica. Una enseñanza que no promueve ninguna violencia, que solo promueve la compasión y la sabiduría y el camino hacia el despertar, la liberación, y que es para despertar ¿a quién? A uno mismo y para poder también ayudar a los otros. Esto no es fácil, no tomen esto ligeramente. Difícil. Los que pueden encarar, como entender esto en contexto, les sale las lágrimas. Ay, es como, wow, así. Yo sigo sintiendo así todos los días. Todos los días, cuando yo puedo leer algo del Buda y solo hay que apreciar eso. Entonces, conectar con la energía universal de Buda, Dharma y Sangha es tan fuerte, porque al regocijar y agradecer, ¿sabe qué sucede? Todos los seres celestiales se rodean y se regocijan de ese acto, porque es un camino hacia ¿qué? Oscuridad o la luz, la pureza. Poner esto en contexto. Y después, depende de cada uno, tal vez, y cuánto tiempo tiene, puede ser, yo diría meditación en la respiración. 5, 10, 15 minutos.
lo que pueda. Y ahí ya puede empezar a arrancar con Om Mani Padme Hum. Porque este mantra funciona para la vida diaria. Buenísimo. Todo es Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme. Te están agrediendo Om Mani Padme Hum. En tu mente es Om Mani Padme Hum, todo lo que te están diciendo. Estás caminando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tienes que aprender a reemplazar la mente con el mantra en vez de dejarlo así, correr con aflicciones y jugar con la mente. No. Hay que reemplazarlo, hay que tener algo, una herramienta, llenarlo. ¿Okay? Y si tienen mala, entonces toquen su mala y, oh, sí, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Malas son para recordar. Y bueno, ya van a practicar vida diaria. Y cuando tienen un momento, por ejemplo, está trabajando y cansado, entonces 5 minutos. Cortar con afuera. Primero, respiración. 3 profundas respiraciones. 3. Solo 3 estarás en otro estado. Pero la locura es, ni nos damos cuenta que tenemos que darle esos 3, ni nos recordamos a dar 3 respiraciones profundas. Hay que hacerlo cada hora. Hacer vipassana, atención plena. Van a ir aprendiendo métodos para aplicar en vida diaria. Pero hay que aplicarlo. Porque si seguimos ahogando todos así, no nos va a quedar ninguna fuerza a través de los años. Cada año más pesado, más angustiado, más sentimiento como un hámster en la rueda que no para. La vida te lleva, no puedes salir de la vida. Y tampoco quiero que salgan de la vida, si entienden lo que estoy diciendo. Así no. Lo que estoy hablando es objetivamente, con una práctica, no meterse con ese ciclo vicioso. ¿Okay? Entonces, vuelve a casa. Estoy en casa, es mi lugar seguro. Hagan las 3 prosternaciones. Reciten su Om Mani Padme Hum o Buddham Saranam, lo que puedan. Y recuérdense, sin generar una revolución en la casa. Buddham Saranam Gacchami. Ay, hijos, hijas, mamá, papá. Mamá, ¿puede ponerlo más pequeño? ¡No! Hay que conectarse con la energía universal, dijo el maestro. No. No. Si nadie acepta, ponerlo en el oído. Pero si no le molesta, ponerlo en el background. ¿Me entiende? Sí. Sutilmente la vibración les va a llegar. ¿Y qué significa esto? Oh, no, algo muy bueno que te va a dar paz. Primera vez. Una explicación sencilla. No metas en, venga, te voy a mostrar el video del maestro, qué es lo que explica del Buddham Saranam Gacchami. Tienes que practicarlo todos los días. Tienes que hacer esto. No es agarrar la oportunidad y hundirlos en el Dharma. No se puede ahogarse en Dharma, ¿entiendes? Hay que... Es como McNugget. Es como dip, un poquito así. Para los que están alrededor. ¿Okay? Y entonces ahí, sutilmente, subconscientemente,
subliminalmente a la noche, antes de dormir, mandar meta, amor benevolente a todos y desear que ellos accedan a la enseñanza del Buda, que se conecten con la energía de Buda, Dharma y Sangha. Así. Eso es muy poderoso. Muy poderoso. Pero la medida es que no tienes que advertir los que estás haciendo, porque ahí sale el escudo. Escudo de no querer acceder a esto. Esto es para viejos. Mi papá es viejo, mi mamá es viejo, mi hija. Ellos, eso es para viejos. Yo no, yo estoy bien. ¿Entiende? Ustedes deben entender lo que estoy hablando. Porque los jóvenes cuando llegan a cierta edad ya creen que saben. Y los adultos, ay, no quiero que sufra. Pero ¿se puede aprender sin sufrir? Sí, pero ¿qué requiere? Una espiritualidad muy alta. Usualmente nosotros aprendemos sufriendo. Sufrimos una vez como la mosca, tratando de salir de la ventana, ¿me entiende? Y sigue chocando con el vidrio. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, nos desmayamos y no suficiente fuerza. Y seguimos chocando como mosca. Hasta un día nos damos cuenta, siento un viento al lado. Siento aire al lado, siento aire fresco al lado. Voy a volar un poquito hacia este lado y ver. Y ahí salimos. Así es. Ok, bueno, ¿algunas preguntas? Sí. El sábado pasado estábamos hablando de cómo cada uno es responsable de las cosas que le van sucediendo. ¿Cómo es cada uno responsable en qué? De lo que a uno le pasa. O sea, sí. Si uno sufre por algo, uno lo generó de alguna manera. Sí. Pero en algún momento, cuando en ese sufrimiento hay otra persona, hay una... ¿cómo se llama? Una responsabilidad compartida. O sea, lo que me refiero es como cuando hay una víctima hay un victimario, ¿no? Todos los dos en ese momento tienen como una responsabilidad compartida, no existe con el otro, ¿no? Es en todo momento, o sea, como si yo tengo un problema con alguien, yo puedo decir, yo lo generé de alguna manera, me pongo a pensar cómo fue que yo lo generé y digo, esto fue lo que yo hice para que eso me sucediera, pero también la otra persona tuvo que tener alguna responsabilidad de haber generado algo al mismo tiempo, ¿no? Para haber chocado conmigo algo así. Sí, pero la práctica no puede concentrarse en lo que el otro hace. Ok, sí. No se puede. Le podemos mandar todos los emails y YouTube links del maestro y no le va a afectar, claro, porque no lo van a ver. Claro. Lo que uno trabaja es uno mismo. Pero yo entiendo lo que está diciendo. ¿Cómo uno sabe que es debido es debido a una conexión kármica del pasado o fue generado esta misma? Le doy un ejemplo. ¿Le parece que una persona que ya por costumbre es ¿cómo se dice? Enojado con la gente, va a decidir que no, yo solo voy a estar enojado con ustedes dos y no con ustedes dos? Claro. No, es espina todo el tiempo. Entonces no es necesariamente conexión kármica de usted con esa persona, que él está o ella está agrediéndote. No es necesariamente. Pero lo que uno trabaja es con uno mismo. Uno no reacciona a eso. Cuando uno no reacciona, el otro no hace nada. Pero si el otro ve no reacción y quiere que reacciones, esto te indica algo más. Es algo más que un enojo que sale imparcialmente, digamos. Hay algo que le molesta de ti.
Entonces, siempre la respuesta que hay que ir adentro, de uno mismo. El otro, cuando, teóricamente tienen que entender, cuando uno está enojado y mostrando enojo, ya están sufriendo. ¿Entienden eso? Sí. Ya están sufriendo. No es que, usualmente nosotros estamos pensando que nos están causando sufrimiento. Pero no, el paso antes de causar sufrimiento es sufriendo. ¿Sí entiendes esto? Sí. Y hace surgir el amor benevolente y la compasión, entonces eso alivia ya el impacto de ese daño. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Es como un chico, y un chico se cree, yo soy Darth Vader, tan, 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 de ese Darth Vader, y se pone a máscara de Darth Vader, y toma esa espada y anda por todos lados así, tratando de agredir a los otros chicos. Los otros chicos, espantados, pero los adultos, ¿qué cosa? Se cree que es Darth Vader de la película. Es una perspectiva de el que está enojado está aquí. Y él se enoja contigo y te muestra enojo. Y usted estaba aquí, relativamente en paz. Se enoja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y ahí está. Al nivel del otro. No diferente. Pero si mantienes aquí, ¿qué puede hacer alguien enojado? En el contexto de violencia verbal y esas cosas. Hay que ser muy claro con eso. Violencia física, ir huyendo. Hay que correr rápido. Y si no puede correr, hay que defenderse. Ok, usted iba a pensar. No, ¿Ya se explicó? Sí. Ya, bueno, ya sabes. La teoría es así, pero hay que entenderlo bien. Mira, el momento que estás poniendo la responsabilidad y la culpa en el otro, ya perdiste la batalla. No hay forma de entender nada. Nada. ¿Ok? Vamos.